La llegada de ese puente, el lugar donde se apoya. Vamos a estirarnos sin querer ser una tabla a la tierra, ¿sí? Somos una ola. Trabajo en las piernas, entonces te traes las piernas y a de pie. Abrí los tobillos, no los hundas para adentro. Antes y ahora también el yoga me da un sostén, un enfoque. Es un aprendizaje constante, sin dudas. Y de la mano de algo casual me llegó la práctica a mi vida y de ahí en más no pude más dejarlo de practicar. Comencé allá por el año 1988, tenía 8 años. Fue una práctica casual. Mi madre me llevó a su práctica de todas las semanas. Ella practicaba yoga y fue algo que me trajo salud desde el primer momento. Desde el primer momento comencé a sentir bienestar. Yo tenía dificultades para respirar. Respiraba por la boca, tenía sinusitis, algunas dificultades en las vías respiratorias, en pulmones. Y esa noche, después de la clase que acompañé a mi madre, mágicamente dormí pleno, dormí sin interrupciones. Y eso me trajo el primero de los regalos. Así que, ¿cómo fue mi acercamiento de niña? Fue un juego hermoso que me fue trayendo también, por otro lado, reconocimientos, porque en el año 1989 formamos parte de un certamen mundial de yogasanas artísticas y deportivas en Montevideo, Uruguay, y obtuvimos el título de campeonas mundiales junto con mi compañera. Hacíamos una coreografía de yogasanas en duplas. De hecho, estuvimos en el programa de Yuya una o dos veces, y bueno, fueron situaciones que quedaron. En ese momento Indra Devi intentaba promover el yoga como una actividad física y deportiva y no como una actividad religiosa, porque mucha gente en el año 89, en el año 88, en los 80 se creía que el yoga era una actividad exclusivamente también religiosa, al punto de uno tener que dejar su religión. Tres caracteres: Raja Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Hatha Yoga, Mantra Yoga y la Yoga, Karma Yoga, donde este estado se logra a través del trabajo, pero trabajo para la humanidad. Digamos, Mahatma Gandhi, Madre Teresa, Dr. Albert Schweitzer. Estoy hablando de gentes que son mundialmente conocidas. Hay muchos, pero no se sabe. Y entonces, porque el fin de todas las varias ramas de yoga es lograr la unión
de lo que se llama Dios. Yo no uso la palabra Dios, porque cada uno tiene su idea y normalmente errónea. Entre vértebra y vértebra, espacio interior, libres, las clavículas, libre, cuello y espalda, suelta la cabeza, prolongando la pelvis hacia adelante. Yo digo que no hay lugar para meditar, si bien el marco o la imagen es de un yogi o un Buda en la montaña o en el bosque, o se es, por supuesto, mucho más orgánico estar en contacto con la naturaleza y reciclar y regenerarnos desde allí. También, bueno, hay un lugar donde uno está, y donde uno está es donde uno es. No. Lo otro es una imaginación, si uno se imagina estando en otro lugar. Entonces, para mí también es un regalo, me brindo a que podemos crear espacio interior, podemos crear un momento de pausa, silencio, en cualquier lugar. Todo lugar es una bendición. Pachimotana es hacia adelante y sueltan ahí cabeza. Alargados hacia esa pierna. Infinitos. Hay grandes maestros, por supuesto, hay grandes corrientes. Ellos han sido grandes porque han vibrado en la fuente, digamos, vibraron cercanos. Los discípulos de esos maestros, no, yo me considero en esa línea discípula que estoy aprendiendo, todavía estoy en etapa de exploración, de madurez de situaciones y de cuestiones. Soy muy curiosa, pero sí, mi combinación, mi unión, mi yoga es una combinación de distintas miradas, pero realmente, ya que empecé desde muy niña, y una niña no mira de la misma manera que mira un adulto. Cada vez que vuelvo a una práctica me recuerdo a mí misma como niña. ¿Qué sentía yo cuando había que hacer una postura y veía muy rígido al profesor? ¿O qué sentía? Y todas esas preguntas me siguen tomando minutos antes de la clase como una lluvia, una catarata de información, pregunta, y esas preguntas, todas esas se condensan y hay un momento de silencio. Y ese momento de silencio es el instante para comenzar. En que hay un comienzo, hay un partir. Esto de estar partidos tiene que ver con reconocer esa parte
y comenzar, partir. Entonces, el comienzo para emprender este viaje en cada clase es algo muy simple que lo conecto con todos los seres vivos y es el enraizamiento, la raíz. Volver a nuestros puntos de contacto con la tierra. Entonces mis clases comienzan desde allí. Yo pasé por muchas situaciones de mucho cansancio físico por tener que brindarme a otros, entonces en lo personal, ¿no? Entonces sentí que uno puede sobrevivir y puede subsistir y puede regenerarse si encuentra esos puntos de contacto a la tierra. Si no hace ese contacto, estamos totalmente desconectados de la fuente. El yoga es un comenzar todo el tiempo y todos los días. Un volver a empezar para mí es el acto de humildad que todos necesitamos para sabernos flexibles. Sin flexibilidad es que no estoy anclándome en ese estado más interior, y sin esa humildad de volver a empezar, de reconocer y de inclinarnos, no hay tal flexibilidad. Entonces, gestar espacio interno, bueno, sí, debo confesarlo, es un momento muy de la maternidad también. A mí me pasó con la maternidad, por ahí hay mujeres y hombres que les pase sin gestar, bueno, al hombre por supuesto, pero a mí como mujer me pasó gestando.
el hacer el movimiento de adentro hacia afuera fue sin dudas al momento de empezar a tener mis hijos, con todo un proceso anterior muy, muy difícil. Yo venía de un trabajo corporal muy intenso anterior a ser mamá, de muchos años, 10 años anteriores, de mucho trabajo físico y de mucho sostener. Entonces el ser madre me conectó, me completó aquella historia, me volvió a reunir y me trajo este regalo, que fue no tener miedo a hacer espacio interior. Me gustan los distintos yogas, pero porque el maestro lo pasó, lo masticó, lo pudo digerir y lo asimiló. O sea, cuando pasa ese proceso, un maestro, es bellísimo recibir eso y poderlo brindar. So, if you could first maybe tell me the story of how you first came to yoga. Well, I was an unhealthy child in my house, and I suffered from birth. I spent it till the age of 22, 23. My Guruji told me, if you do some asanas, you may get help. I thought there's something like, first time I'm hearing somebody saying that you gain health. But health only I realized after 7-8 years of practice. What was your guru's name? T. Krishnamacharya. What were the yoga teachings that he imparted? How to keep the body under control. So you, at that time, you were just looking at Purely on a physical level. purely on a physical level. He was, no doubt my Guruji was a great philosopher. And did he teach you that philosophy while you were... I told you it took me 6 years after yoga to gain health. When health was not there, what can I think of philosophy? Tell me. I was struggling, just let me stand on my feet. Y fue algo que me trajo salud desde el primer momento. Desde el primer momento comencé a sentir bienestar, yo tenía dificultades para respirar, respiraba por la boca, tenía sinusitis, algunas dificultades en las vías respiratorias, en pulmones. Y esa noche, después de la clase que acompañé a mi madre, mágicamente dormí pleno, dormí. Sentir, hay una práctica que nos reconecta, que es física, pero que no explota al físico, que es mental y emocional, pero no de un modo partiéndolo, sino uniéndolo, reuniendo al emocional y al mental con el físico, y que es espiritual. Yo celebro que haya una disciplina así. Este es mi camino. Sé que todos los días me hace bien. Sé que todos los días para mí hay que practicar y reconectarse. Y entonces celebro que profundizar es infinito, porque la unión del cuerpo
el alma, la mente, las emociones, todos estos cuerpos tienden a vibrar, si uno no los atiende, en forma independiente, y cuando uno está atento, cuando uno está consciente, los encuentra unidos y en paz.